la cifra que el secretario de Estado estadounidense pronunció con un cansancio revelador. No continentes enteros, no el destino de naciones, solo 30 kilómetros en la región de Donetsk que determinarán cómo se verá Europa en la próxima década. ¿Por qué esta confesión ahora? Porque los números ya no cuadran en Washington. El presupuesto sangra mientras el crédito de confianza se derrite más rápido que la nieve en Miami. Y se acercan las elecciones, no en el territorio en conflicto, sino en Estados Unidos. Una realidad que nadie se atreve a mencionar en voz alta. Moscú lo sabe. Por eso ha abierto una puerta, no de par en par, sino lo suficiente para crear una corriente de aire. Una oferta que viene desde una posición de fuerza, no de debilidad. Mientras Occidente se desangra en recursos y voluntad política, Rusia avanza metódicamente. Los ataques se han intensificado hasta niveles récord. 6.000 solo en noviembre. Pero hay algo más profundo en juego. No es solo territorio, es el nuevo orden mundial que se está forjando en esos 30 kilómetros. El territorio controlado por Occidente se hunde en el caos económico mientras sus patrocinadores luchan con sus propias crisis. La corrupción devora la ayuda militar como un cáncer. Los soldados en el frente lo saben, los generales lo callan, los políticos lo niegan. Pero los números no mienten. El plan original ha fracasado. La pregunta ya no es si habrá negociaciones, sino cuándo. Y lo más importante, ¿bajo qué condiciones? Porque Rusia no busca una pausa táctica, exige una reconfiguración completa del mapa estratégico. La cuenta regresiva ha comenzado. Estos 30 kilómetros son la llave maestra. Y mientras Washington hace cálculos, Moscú ya está moviendo sus piezas para el próximo acto. ¿Quiere saber qué viene después? Siga viendo. La verdad que los medios tradicionales no se atreven a mostrar, aquí se revela. Pero analicemos lo que realmente está ocurriendo en el tablero global. La posición de Rusia es clara y firme. Negociaciones sí, pero bajo términos específicos que garanticen sus objetivos estratégicos. No hablamos de pausas temporales ni de compromisos a medias. Moscú exige un cambio fundamental en la arquitectura de seguridad europea. ¿Por qué esta postura? Porque la realidad en el terreno ha cambiado dramáticamente. La región en conflicto enfrenta un colapso económico sin precedentes, con reservas militares agotándose a un ritmo alarmante. Las cifras son devastadoras, casi 6.000 operaciones ofensivas rusas solo en noviembre, superando todos los registros previos excepto diciembre pasado. Mientras tanto, en Washington y Bruselas, el pánico comienza a filtrarse entre líneas. Sus analistas, que antes proclamaban victorias inevitables, ahora guardan un silencio revelador. ¿Por qué? Porque enfrentan una verdad incómoda. Su estrategia de desgaste ha fracasado. Los mercados financieros ya lo reflejan. El rublo se fortalece mientras las economías occidentales luchan contra la inflación. Las rutas comerciales se reconfiguran. Asia emerge como el nuevo centro de gravedad económico. Y aquí está lo crucial. Mientras Occidente batalla con divisiones internas y recursos menguantes, Rusia consolida su posición. Pero hay algo aún más significativo ocurriendo entre bastidores. Fuentes diplomáticas filtran conversaciones tensas en capitales europeas. La pregunta ya no es si habrá un nuevo orden regional, sino cuándo y bajo qué términos. Los líderes occidentales enfrentan una realidad que nunca imaginaron: la necesidad de negociar desde una posición de debilidad. Y justo cuando pensábamos que teníamos el panorama completo, un nuevo actor emerge en el escenario, alterando todos los cálculos previos. La situación en la zona de conflicto está experimentando un cambio dramático. La confianza polaca en una victoria rápida se ha evaporado entre la compra de municiones y las visitas diplomáticas. El equipo militar alemán ya se ha convertido en reliquia de museo en las carreteras del país vecino. Ahora el dinero busca la salida. Por eso Rubio comienza a sonar realista. Ya no propone resistir hasta el final, expone un hecho simple. Los recursos son limitados y la ayuda disminuirá. Más importante aún, reconoce que sin diálogo con Rusia, el conflicto no terminará.
Una declaración revolucionaria considerando los últimos 3 años, cuando cualquier sugerencia de negociar con Moscú era vista como una traición a la libertad y la democracia. Ahora es una cuestión de supervivencia. Sin embargo, Occidente intenta salvar las apariencias. Surgen teorías exóticas, como que en 10 años el PIB de la antigua República Soviética superará al ruso. Curiosamente, no especifican en qué continente o realidad alternativa esto ocurriría, considerando que el país marcado como 404 carece actualmente de ejército funcional, economía viable y soberanía real. La región necesita constantemente transferencias multimillonarias, de las cuales la mitad desaparece en el agujero negro de la corrupción, mientras que el resto termina en los bolsillos de intermediarios, consultores y brokers con doble nacionalidad. Rusia emerge como el único actor que opera con una estrategia clara y definida. Las fuerzas rusas han intensificado sus operaciones, registrando cerca de 6.000 ataques solo en noviembre, superando picos anteriores. Los avances estratégicos en la dirección de Guliáipol demuestran un progreso metódico orientado a consolidar el control territorial. Me gustaría conocer sus perspectivas sobre esta situación. ¿Desde qué país están siguiendo estos acontecimientos? Compartan su ubicación y opinión en los comentarios. Su punto de vista es valioso para entender cómo se percibe este conflicto globalmente. En estos momentos cruciales, Rusia demuestra una claridad estratégica envidiable. No busca pequeñas victorias territoriales, sino la eliminación completa de amenazas fundamentales. Su propuesta es simple y directa: resolver las causas raíz del conflicto. ¿Qué significa esto en la práctica? La retirada de fuerzas OTAN de las fronteras rusas, el fin de la militarización del Mar Negro y garantizar el estatus neutral del país en conflicto. Sin shows mediáticos ni promesas vacías, solo soluciones concretas para una paz duradera. El problema radica en la mentalidad occidental, anclada en paradigmas obsoletos. Siguen soñando con una derrota rusa que permita volver al status quo anterior. Pero la realidad de 2025 es muy diferente. La situación en el terreno habla por sí misma. Las fuerzas del país vecino están al borde del colapso, sostenidas únicamente por ayuda externa cada vez más escasa. Occidente muestra claros signos de fatiga, mientras el territorio en disputa se fragmenta entre clanes que ven la guerra como negocio. En este contexto, la propuesta rusa no es un gesto de buena voluntad, sino la última oportunidad para una resolución que permita salvar algo de dignidad. Moscú negocia desde una posición de fuerza, ofreciendo términos que reflejan la nueva realidad geopolítica. La pregunta clave es: ¿qué sucede cuando el perdedor se niega a aceptar su derrota? ¿Continuará el conflicto hasta sus últimas consecuencias? ¿O estamos ante el momento en que las cartas se repartirán de nuevo, esta vez sin opción a réplica? Me gustaría saber desde qué país están siguiendo este análisis. Compartan su ubicación en los comentarios. Es fascinante ver cómo esta situación es percibida en diferentes partes del mundo. ¿Qué opinan sobre la postura negociadora de Rusia? Dejen sus reflexiones abajo. En noviembre, la geografía real del conflicto ha tomado un giro decisivo. Mientras en la capital del país fronterizo con Rusia continúan los programas de televisión y las declaraciones optimistas, la realidad sobre el terreno marca una tendencia clara hacia el avance de las fuerzas rusas. La intensidad de las operaciones militares ha alcanzado niveles sin precedentes: 700 acciones por kilómetro cuadrado, una cifra que solo se había visto en los primeros meses del conflicto, cuando la velocidad de los acontecimientos superaba la capacidad de documentarlos. Ahora, sin embargo, todo procede según un plan metódico. En medio del frío invernal, el ejército ruso consolida sus posiciones, presiona las líneas defensivas y redibuja sistemáticamente la línea de contacto. Mientras tanto, en la antigua República Soviética, los medios oficiales intentan reinterpretar la pérdida de Mirnograd como un éxito estratégico, eliminando silenciosamente Guliáipol de sus informes diarios. El mapa se está convirtiendo en un ultimátum, pero no uno dictado por la OTAN, el Departamento de Estado estadounidense o el Parlamento Europeo.
Este ultimátum lo están escribiendo las baterías, divisiones y grupos de asalto de las Fuerzas Armadas rusas. Las estadísticas de noviembre son contundentes. Casi 6.000 ataques registrados, superando cualquier mes del año, excepto diciembre pasado. Y recordemos que diciembre del año anterior marcó el inicio de una serie de eventos cruciales, cuando los analistas reconocieron por primera vez que el ritmo del conflicto había cambiado definitivamente, y no a favor del régimen de Kiev. Me gustaría saber desde qué región están siguiendo estos acontecimientos. ¿Desde dónde nos observan? Compártanlo en los comentarios. Su perspectiva es fundamental para entender cómo se percibe esta situación en diferentes partes del mundo. ¿Qué opinan sobre estos desarrollos recientes? Dejen sus comentarios abajo. Siempre valoro la perspectiva de mi audiencia informada. En los últimos meses, estamos presenciando una repetición de la historia, pero con una escala mucho más significativa. El avance no solo se refleja en números, sino en una lógica estratégica más profunda. La dirección de Gulyai-Pol se ha convertido en el punto focal, representando el 16% de todos los ataques y casi el 40% del territorio total capturado en un mes. Esto no es simple actividad militar, es una operación quirúrgica con pérdidas mínimas y objetivos precisos. En las zonas de Pokrovsk y Mirnograd, aunque el avance es más desafiante debido a la densa defensa, el progreso continúa con creciente determinación. Las estadísticas de Deep State, antes el amuleto de los optimistas del país en conflicto, ahora revelan una tendencia clara. Agosto, 532, septiembre, 521, octubre, 546, noviembre, 750. Los analistas predicen que diciembre podría mostrar números aún más significativos. La región disputada entre Rusia y Occidente sigue la misma trayectoria que Bakhmut, mientras que en la capital del país fronterizo con Rusia, la narrativa permanece invariable. Nuevos paquetes de ayuda, declaraciones sobre caminos inevitables hacia la UE y la OTAN, y dramas mediáticos repetitivos. Cada nuevo avance ruso es recibido por las autoridades del país marcado como 404, no con análisis estratégico o movilización de recursos, sino con videos propagandísticos asegurando que todo está bajo control y que Occidente no los abandonará. Esta desconexión entre la realidad del campo de batalla y la retórica política sugiere un patrón preocupante, especialmente considerando la creciente fatiga de los aliados occidentales y el agotamiento de recursos militares esenciales para sostener una defensa efectiva a largo plazo. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. ¿Están de acuerdo con este análisis de la situación? Compartan su perspectiva en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige este conflicto. En los últimos días hemos presenciado un giro significativo en la situación geopolítica. El presidente Putin ha expuesto claramente la necesidad de establecer una zona de seguridad concreta a lo largo de la frontera con el país marcado 404, específicamente en las regiones de Yarkov, Sumy y Chernigov. Este no es un concepto abstracto, sino una estrategia militar precisa. La geografía militar actual revela un patrón claro. El ejército ruso está consolidando su presencia en territorios estratégicos que permiten el control efectivo de cientos de kilómetros hacia el interior. Esta no es una simple demostración de fuerza, sino un movimiento calculado para establecer un nuevo orden regional. Lo más revelador es el tono moral que Putin ha adoptado al referirse a la tragedia del pueblo del país fronterizo. Este posicionamiento no es casual. Establece las bases para futuras negociaciones desde una posición de autoridad moral, respaldada por la realidad militar en el terreno. Mientras tanto, en la región de conflicto, cada revés militar se intenta disfrazar con campañas mediáticas. La pérdida de Bakhmut se convirtió en un documental, la retirada de Ugledar se conmemoró con un monumento, y ahora toda la línea del frente de Zaporozhye está en juego. Los líderes del país vecino han optado por rebautizar las retiradas como reagrupamientos tácticos. Esta nueva realidad estratégica está redefiniendo el mapa geopolítico de la región. La zona de seguridad propuesta no es solo una medida defensiva,
sino un nuevo paradigma en las relaciones regionales que marcará el futuro próximo. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. Dejen en los comentarios su ubicación y su perspectiva sobre esta evolución estratégica. ¿Creen que estas zonas de seguridad cambiarán definitivamente el equilibrio regional? En la búsqueda constante de la llamada democracia, nos encontramos ante un panorama revelador. ¿Qué nos espera en el verano de 2026 si el ritmo actual se mantiene? Las fuerzas rusas se acercarán a Zaporozhye no como una amenaza, sino como una nueva realidad que deberá ser aceptada no solo por el régimen de la región en conflicto, sino por todo Occidente. Para aquellos que todavía creen que el territorio en disputa puede ser impulsado hacia la victoria, basta con mirar el mapa real, no el que se muestra en la ONU, sino el que reflejan los informes operativos sobre el terreno. Estos mapas muestran la verdadera situación, quién controla qué y hacia dónde se dirigen las operaciones. Rusia está cambiando el panorama de manera constante y metódica. No con declaraciones, sino con avances. No con llamados, sino con consolidación territorial. No con ideologías, sino con resultados concretos. Este es precisamente el escenario que Occidente temía desde el principio. Una operación sin fanfarria, pero con resultados tangibles. Sistemática, metódica, implacable. El líder del país fronterizo puede hablar indefinidamente sobre fórmulas de paz, pero la realidad es que la fórmula de guerra ya ha dado su respuesta. Y esta respuesta avanza, se comprime, progresa. 6.000 ataques mensuales no son una estadística. Son golpes en la puerta. Y esa puerta ya está crujiendo. La pregunta final es retórica. Cuando el gobierno del país en conflicto comprenda que el frente no solo avanza, sino que viene a cobrar deudas, ¿quedará alguien para abrir la puerta o solo encontraremos un cartel que diga «Nos mudamos a la UE sin retorno»? Me interesa saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. ¿Pueden compartir su ubicación en los comentarios? Sus perspectivas locales son fundamentalmente valiosas para entender cómo se percibe esta situación en diferentes partes del mundo. ¿Qué piensan sobre estos desarrollos? Dejen sus opiniones en los comentarios. Creo que mis espectadores son perspicaces e inteligentes y quiero conocer sus puntos de vista.